Bienvenidos a este módulo de cuentas nacionales e indicadores económicos, en el que vamos a comenzar a trabajar con la contabilidad nacional. Vamos a comenzar entonces con objetivos del sistema de cuentas nacionales. El mismo tiene que ver con responder con números a las preguntas. La primera pregunta que tenemos que responder es ¿dónde? Para eso vamos a trabajar en el concepto de residencia, que es el espacio o territorio económico donde las personas, los bienes y el capital circulan libremente, y eso incluye el espacio aéreo, marítimo, terrestre y los enclaves. Entonces, para ser residente o para ser considerado residente de una economía, hay que tener un centro de interés económico, y para ver si se cumple con este centro de interés económico, lo que tenemos es, por un lado, la actividad se desarrolla en el largo plazo, o sea, más de un año. En la medida que uno desarrolla una actividad en más de un año, puede considerarse residente en el espacio físico local. Aquí la residencia no tiene que ver con un tema de documentación y demás, sino que estrictamente tiene que ver con la realización de actividades económicas. La segunda pregunta que tenemos que responder es ¿quién? A partir de aquí vamos a tener el concepto de sujetos económicos. Para el análisis de sujetos económicos tenemos dos tipos de formas de enfocarlo. Por un lado vamos a tener el análisis institucional, por otro lado vamos a tener el análisis funcional. En el análisis institucional lo que vemos es la función que ese sujeto cumple en la economía. Cuando entonces hablemos de análisis institucional, vamos a dividir la economía en las sociedades no financieras, las sociedades financieras, el gobierno, los hogares o familias, las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares. Ese grupo de instituciones van a ser residentes, y luego vamos a tener el resto del mundo, donde vamos a tener los no residentes. Cuando pasamos a la esfera productiva, en Argentina está clasificado en 17 actividades, tabulado según el Clasificador Internacional Uniforme de 1990, revisión 3. En esta esfera productiva incluimos el espacio territorial aéreo, marítimo y los enclaves. Una cosa importante a tener en cuenta es que, independientemente de en cuántas actividades esté abierto la esfera productiva, dado que todos se tabulan con este mismo clasificador, adaptado a las necesidades de los países, va a ser comparable entre distintos territorios, dado que, recordemos, hay una metodología internacional que guía a todos los países. La tercera pregunta que tenemos es ¿qué y con qué medios? ¿Qué? O sea, el qué es flujos, creación, destrucción e intercambio de valor económico, y con qué medio es stocks, posesión de activos y pasivos en un momento determinado. La clasificación de estos, vamos a ver que es un poco exhaustiva. Sin embargo, tenemos que ver un
primer paneo general para que luego cuando hablemos de estos conceptos esté claro de sobre qué estamos haciendo referencia. Un activo es una entidad sobre la que se ejerce el derecho de propiedad y sobre la que se espera tener un beneficio económico. Este activo puede ser financiero o no financiero. Un activo financiero siempre tiene como contrapartida un pasivo financiero, perdón. Y un no financiero tiene contrapartida un pasivo no financiero. Lo importante acá del activo no financiero es su apertura. A partir de esta apertura de activos no financieros entre producidos y no producidos, vamos a tener que esta conceptualización o esta tabulación que se nos da es muy importante luego a la hora de armar nuestro sistema de cuentas nacionales. Los producidos nacen en el proceso productivo y pueden ser fijos. Son aquellos que se utilizan en forma repetida en el mismo proceso productivo. Materiales, edificios, maquinarias, materia prima y vivienda. O inmateriales, exploración minera, software y originales artísticos. La exploración minera, si bien no es un activo que tengamos concretamente, dada la probabilidad de que donde se realice la exploración, luego de un montón de estudios, se encuentre un componente minero, la ponemos dentro de estos activos por definición del Manual de Sistema de Cuentas Nacionales. Los no producidos nacen en procesos distintos en la producción. Pueden ser materiales o inmateriales. Dentro de los materiales tenemos los que nacen de la naturaleza, tales como tierra, recursos biológicos, o naturales como los recursos hídricos, o activos inmateriales, que nacen en procesos jurídicos o sociales como fondos de comercio, patentes o franquicias. Por otra parte, además de activos, tenemos 3 ítems más, que son las existencias, los objetos de valor y la riqueza. Las existencias son bienes que producimos en un periodo y se mantienen para el uso o la venta en un próximo periodo. Si bien en el periodo constituyen un flujo, también vamos a considerarlo un stock porque pueden generar ganancias posteriormente al periodo. Las existencias que vamos a tener en toda esta cuenta pueden ser deseadas por un deseo productivo o especulativo, es decir, decimos vamos a producir más porque nos conviene producir una X cantidad aunque no la vendamos por un tema de, por ejemplo, costos, o por un deseo especulativo, es decir, vamos a producir más porque mañana lo vamos a poder vender más caro. O las no deseadas son aquellas que producimos pensando que se iban a vender y no pudieron ser colocadas en el mercado. Los objetos de valor son objetos que bienes mantenemos como depósito de valor y que están reconocidos como obra de arte. Solamente la posesión genera un beneficio económico. La capacidad que tienen estos objetos de valor de ser depósito de valor es que siempre su precio aumenta por encima del nivel general de precios. Y por último pasamos al concepto de riqueza, que es activos financieros y no financieros menos
pasivos financieros. Pasemos ahora a algunas definiciones del sistema de cuentas nacionales. Esta parte la vamos a ver bastante enfocada en las definiciones del manual. Si bien quizás es como la parte menos didáctica del módulo, tenemos que tener bien en cuenta al menos estos puntos para cuando más adelante comencemos a trabajar con el armado de cuentas, tener bien en claro qué es lo que estamos viendo. Bueno, el SCN 2008, este manual del Sistema de Cuentas Nacionales, lo caracteriza como un conjunto normalizado y aceptado internacionalmente de recomendaciones relativas a elaboración de mediciones de actividad económica de acuerdo con convenciones contables estrictas basadas en principios económicos. Lo que vemos es que tienen una cuestión de recomendación internacional que abarca todos los países. Las recomendaciones se expresan mediante un conjunto de conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas contables que incluyen las normas aceptadas internacionalmente para la medición de partidas como el Producto Interno Bruto, el indicador de resultados económicos utilizado con mayor frecuencia. Aquí vemos que esta estandarización lo que nos va a permitir es comparar tanto el PBI como los demás indicadores que obtengamos del sistema de cuentas nacionales entre países, dado que como se está registrando en todos los países con el mismo marco normativo, vamos a estar midiendo cuestiones iguales o similares. Recordemos que puede ser adaptado para alguna necesidad puntual de información del país. Constituyen un registro completo y pormenorizado de las complejas actividades económicas que se tienen lugar dentro de una economía y de la interacción entre los distintos agentes o grupo de agentes económicos que tiene lugar en los mercados u otros ámbitos. En el marco del sistema de cuentas nacionales tenemos cuentas que son, en primer lugar, son completas, ya que abarcan todas las actividades económicas especificadas y cómo éstas interactúan con todos los agentes económicos. Son coherentes, ya que se utilizan idénticos valores para determinar las consecuencias que conlleva una acción individual para todas las partes implicadas, empleando las mismas reglas contables. Esto lo que nos va diciendo es que de alguna manera vamos a ir trasladando saldos, y los saldos en todas las cuentas tienen que ir cerrando y tienen que ir siendo consistentes, no solo en su cuenta, sino con todas las cuentas y con todos los sectores. Y eso nos lleva a el tercer ítem que nos dice que son integradas. Todas las consecuencias de cada acción individual de cada agente se reflejan necesariamente en las cuentas correspondientes, incluidos sus efectos sobre el cálculo de riqueza que figura en los balances. El segundo punto en el que se realiza la introducción al sistema de cuentas nacionales dice que las cuentas de este sistema ofrecen algo más que una instantánea de la economía en un momento determinado, ya que en la práctica se elaboran para una sucesión de periodos. Esto nos proporciona un flujo continuo de información que resulta indispensable para el seguimiento, análisis y evaluación de resultados de una economía a lo largo del tiempo. De aquí vemos que vamos a tener la información de la evolución del PBI, la evolución del consumo, de la inversión, de las exportaciones, de la producción del sector agrícola, de la remuneración a los trabajadores. Toda esa información surge de este sistema de cuentas nacionales trabajado como un continuo.
El sistema de cuentas nacionales suministra información no solo sobre actividades económicas que se realizan en un periodo, sino también sobre niveles de activos y pasivos de una economía y con ello sobre la riqueza de los habitantes en momentos temporales determinados. Además de registrar todo lo que tenemos de la economía interna, incluye una cuenta con el exterior que muestra las relaciones de una economía con el resto del mundo. Vamos ahora a definir las unidades institucionales. Es una entidad económica que tiene capacidad por derecho propio de poseer activos, contraer pasivos y realizar actividades económicas y transacciones con entidades. Los principales atributos que tienen es una unidad institucional que es propietaria de bienes o activos con facultad de disposición de ellos, puede, por lo tanto, intercambiar la propiedad de bienes o activos mediante transacciones con otras unidades institucionales. Tiene la capacidad para tomar decisiones económicas y realizar actividades en las que es directamente responsable ante la ley. Puede contraer pasivos en nombre propio, aceptar obligaciones sin compromisos futuros y suscribir contratos. Y existe un conjunto completo de cuentas para la unidad, incluido un balance de activos y pasivos, o bien resulta posible y significativo, ya sea desde un punto de vista económico-jurídico, elaborar un conjunto completo de cuentas de dicha unidad siempre que se requiera. Cuando hablemos entonces de economía total, vamos a estar hablando del conjunto de todas las unidades institucionales residentes. Todas estas unidades se asignan a uno y a solamente uno de los 5 sectores institucionales siguientes, que eran los que mencionábamos al inicio: sociedades financieras, sociedades no financieras, gobierno, instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares y hogares. Y para terminar el módulo vamos a ver entonces cómo las asignamos. Comenzamos con la pregunta si la unidad es residente, ¿sí o no? Si no, es al resto del mundo, donde dice sí. Lo que tenemos que ver es, ya sabemos que está dentro de la economía total. ¿Es un hogar o un hogar institucional? Sí, si dice sí, va a hogares, si dice no, es un producto, va a continuar la flecha hacia abajo. ¿Es un productor de mercado? ¿De no mercado? Si es no, le vamos a preguntar si produce servicios financieros. Si produce servicios financieros es sociedades financieras. Si no produce servicios financieros es sociedades no financieras. Y si es un productor de no mercado, vamos a ver si es controlado o no por el gobierno. Si no es controlada por el gobierno, es una institución sin fines de lucro. Si es controlada por el gobierno, es gobierno general. Veamos que hasta aquí tenemos la definición amplia de los sectores que veíamos. Lo que podemos hacer es continuar la apertura de si el control está dado por el gobierno o por el extranjero, pero los 5 sectores que a nosotros nos interesa es hogares, instituciones sin fines de lucro, gobierno, sociedades financieras y no financieras para la economía total y el resto del mundo. Fíjense que cuando nos pregunta si es controlada por el gobierno, ya sea para las sociedades financieras o no financieras, tenemos las sociedades públicas, si es controlada por el gobierno. Si no, vamos a preguntar si es de control extranjero para saber si son nacionales o con control extranjero. Sin embargo, esta última parte no nos va a modificar nuestro cuadro o nuestra forma de confeccionar las cuentas del sistema de cuentas nacionales, sino que simplemente son a título informativo para tener información más detallada, pero irrelevante en términos de lo que vamos a trabajar en los siguientes módulos.
Espero que haya sido de utilidad. En el próximo módulo vamos a complementar algunas cuestiones referidas a definiciones y al marco conceptual, al marco metodológico, para luego comenzar con la confección de nuestro sistema de cuentas nacionales. Muchas gracias por su atención. Los espero en el próximo módulo.